¿Me escuchas, Josué? Profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué Aquí bueno. llegando. Tantito retrasado. ¿Tuviste clase anterior a esta? Sí, ya creo que pasé al baño. Ok. Listo. Bueno, pues hoy vamos a ver básicamente la última parte que tiene que ver con los recursos en materia mercantil, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe, recursos. Recursos y lo que tiene que ver con la sentencia, ¿de acuerdo? Para que no nos perdamos allí. Entonces, primero vamos a ver esto que es importante. Permíteme tantito. Sí, profe. Sí. Listo. Tiene que ver con el contenido de la sentencia. La sentencia va a tener tres fases, ¿de acuerdo? Uno punto y guión, el resultando. Dos punto y guión, el considerando. Y tres punto y guión, el resolutivo o resuelve. Vamos a ir una por una, ¿de acuerdo? El resultando básicamente es un resumen de cómo se originó y desarrolló el juicio. Punto. Es decir, se establece de alguna forma cómo es que se originó el juicio. Por ejemplo, con la interposición de la demanda de la parte actora de tal día se le dictó el auto admisorio, tal día dio contestación la parte demandada. Punto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. El considerando. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el considerando? Entre otras cosas, se establece lo siguiente. El considerando implica aquí se hace la valoración de cada una de las pruebas de las partes. La valoración de cada una de las pruebas de las partes. Es decir, aquí, por ejemplo, se hace la valoración de las pruebas documentales, de las testimoniales, y qué credibilidad le va a dar el juez en el momento de dictar la sentencia. Eso se hace en el considerando. Y obviamente te van a valorar en la sentencia que tú vas a ver, te va a valorar prueba por prueba, de manera específica. ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué va a tomar en cuenta? ¿Y qué tanto valor el juez le va a otorgar? Desde allí te lo empieza a decir. Que en realidad la parte de la sentencia pues es la que más peso tiene y normalmente es la que se controvierte cuando va uno al recurso de apelación. Es esa. Porque si estás inconforme en cómo lo tomó el juez o cómo llevó a cabo su valoración, también te puedes inconformar. O si consideras que faltaron cosas que tomar en cuenta, también se inconforma uno. ¿De acuerdo? Parece ser que el juez siempre va a ir checando casi toda mi documentación, profe. Exactamente, pero acá no la checa, no la checa, Josué, porque recuerda que las valora, es decir, ahí el juez básicamente va a otorgar un porcentaje, por así llamarlo, de valor a las pruebas de cada una de las partes. Uh -huh.
Sí, sí. Pero es importante lo que me dijiste porque recuerda que no estamos hablando de trámites, estamos hablando de un juicio. Entonces, aquí no es de que me las tome en cuenta. O sea, sí las va a tomar en cuenta, pero aquí la situación es qué valor le va a dar a cada una del material probatorio. No es una... Eso también cuesta mucho, ¿verdad? En el sentido de que si le da un 50%, prácticamente no sirve. Entonces él le va a ir dando una especie de calificación a la prueba. Esta prueba sí es buena, esta sí está mejor, esta está mejor o algo así, ¿verdad? Es correcto. Entonces, ahí es donde, obviamente, si tú estás inconforme de cómo la valoró el juez, o a lo mejor para ti consideras que el método que describe en su capítulo del considerando es incorrecto, o bien no debió o no dio el valor, pues, el valor correspondiente a lo sucedido, pues básicamente ahí es donde va a ser esa vertiente. Y de alguna forma eso implica el hecho de que las partes pues también se puedan conocer, primero conozcan cuál es el método y la forma en que valoró el juez la prueba, pero también es una forma de que te digan que pues estás en lo incorrecto, o sea que debes de tener mucho cuidado en lo que vas a hacer, porque de alguna forma pues implica esta situación de que pues te van a valorar qué es lo que estás haciendo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, pero muchísimo cuidado con lo que se hace, porque vuelvo a repetir, es valoración de pruebas. Y ahí es donde normalmente nosotros como abogados estamos inconformes. Cuando vamos al recurso o me voy a inconformar sobre una sentencia, ataco ese capítulo, ataco la valoración, le digo, oye, pues lo hiciste de esta manera y no es así, el código expresa de esta manera que se tiene que hacer. O bien, le estás quitando valor probatorio, a lo mejor si es una documental pública, cuando no es una documental privada de la parte actora o demandada, y ahí viene la controversia. ¿De acuerdo? Sí, profe. Fíjese que Es otra cosa más, que me llama mucho la atención es ajá, cuando en las partes, en eso de los juicios mercantiles, ya ve que hay una parte en la que el juez le otorga a la parte actora la voz para interrogar. Las preguntas tienen que ser, hay que saberlas bien hacer, ¿verdad? Porque le ah, decía ese día lo que pasa es que ahí sobre que, las preguntas, en que el momento, debían de ser bien objetivas, ¿no? incluso Josué, en el capítulo del considerando de la sentencia, el juez va a hacer referencia a lo que dijo el testigo y a lo que contestó en el interrogatorio o contrainterrogatorio. Ahí se hace toda esa valoración. El juez va a tener que tomar en cuenta todo. Ajá, sí, profe. Bueno, ¿De sí. acuerdo? Mira, este pequeño, bueno, no es un pequeño video, pero me gusta, de Miguel Carbonell, en donde él habla acerca precisamente de la valoración de las pruebas, porque comúnmente eso es lo que llega a confundir. Porque no es, la sentencia no solamente te va a decir qué es lo que decidió el juez, ah, sí, te doy a favor lo que tú me pides o te lo niego. No, 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 no solamente va a decir eso. Te tiene que decir en el capítulo considerando cómo fue tomando en cuenta las pruebas que sometieron a valoración tanto la parte actora como la parte demandada. Todo tiene que estar ahí. Entonces, esto implica de alguna forma que esto pues se vaya integrando al procedimiento. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Bien, mira, vemos este pequeño video para que también más o menos tengas una idea de qué es la valoración de la prueba, porque si vuelvo a repetir, es un ejercicio que hace el juez para otorgarle credibilidad a un documento o a alguna prueba, una pericial, una testimonial, una confesional, una documental, ¿de acuerdo? Una inspección, pero tiene que, no solamente porque el hecho de que haya ido o esté el testigo presente, ya le va a decir, ah, no, sí tiene razón, no, tiene que él mismo cuestionar sobre lo que dicen las partes y lo que dijo el testigo, qué tanto es verdad y qué tanto es mentira. Y en el capítulo del considerando ahí te va a decir qué tanto es verdad y qué tanto es mentira. ¿De acuerdo? Sí, profe. Vemos esto, regreso. Vale.
encanta consentir a mi familia. Los consentidos Chedraui sí cuestan menos. 30% en todas. Bueno, si yo no estoy equivocada, en la primera de las sesiones que han tenido en este seminario, han tratado básicamente cuestiones relativas a lo que normalmente conocemos como la quaestio iuris, ¿no? A las cuestiones interpretativas, a las cuestiones jurídicas, y de lo que nos vamos a ocupar en estas 3 sesiones que vamos a llevar adelante entre hoy y mañana es justamente de la otra gran parte de la decisión judicial, la quaestio facti, ¿no? Las cuestiones relativas a la prueba. Bueno, las cuestiones sobre la prueba son el origen de muchísimas polémicas, de muchísimos debates, y a veces dan ocasión o saltan a la prensa noticias más bien agrias o que ponen de relieve, bueno, pues la controversia que existe sobre este universo de problemas. A veces, por ejemplo, a la gente le escandaliza que no se hayan probado o dado como probados hechos que a la mayoría nos parecen obvios, sencillamente porque han funcionado las garantías. Porque, por ejemplo, se han anulado, se han declarado nulas entradas y registros domiciliarios hechos sin la debida autorización judicial o con una autorización defectuosa, o porque se han declarado nulas unas conversaciones telefónicas obtenidas también pues sin los preceptivos requisitos legales, o porque se ha obtenido una confesión por medios un tanto torcidos o tortuosos y por tanto finalmente se ha declarado inválida, etcétera, por muchas de estas razones. Pero la mayoría de las veces en las que los escándalos relativos a la prueba saltan a la prensa tienen que ver con la comisión de errores judiciales. Los errores judiciales obedecen... Ahí voy a poner una pequeña pausa y precisamente ahí, Josué, es donde tenemos que tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque mira, sobre lo que te estoy manifestando, híjole, ya lo quité. Espérame tantito. Este capítulo del considerando te tiene que explicar precisamente la valoración de cada una de las pruebas. Te tiene que decir prueba por prueba, tanto de la parte actora como de la parte demandada, qué tanto fue ejecutada, cómo se llevó a cabo y cómo la va a tomar el juez al momento de dictar la sentencia. Y esto tiene que ver con lo siguiente, también tiene que ver con una cuestión constitucional. Deja mirar la Constitución. Vamos a poner aquí, Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y ve lo que dice. Te dice lo siguiente, es el artículo 17. Acá está. Vean, dice, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirle en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones, aquí está hablando de las sentencias, es decir, emitiendo sus sentencias de manera pronta, es decir, en el tiempo que te otorga la ley. Completa, ¿qué quiere decir completa? Aquí es donde precisamente ataca el capítulo del considerando. Es decir, que el juez tome en cuenta la valoración de las pruebas, y aquí vamos a poner algo más. Más, vamos a poner el signo de más, o más, ¿qué más debe de tomar en cuenta el juez? Las actuaciones judiciales. Todo eso tiene que ser tomado en cuenta por el juzgador para poderte dictar sentencia. Es las pruebas más las actuaciones, más lo que se hizo en el juicio. Todo esto va en el capítulo del considerando. Aquí es más, hasta lo vamos a poner por colores para que no nos perdamos. ¿De acuerdo?
Entonces, todo eso hace el juez en el considerando. Te explico el porqué de cada una de las pruebas, pero también te digo que a lo mejor pasó o me percaté que en el expediente consta esto, que a lo mejor no es prueba, pero consta. Y también es una forma de que yo pueda tener criterio al momento de juzgar una actuación. ¿Queda claro? Josué, no te escucho nada. Josué, ¿Me escucha, profe? sí, ya te escucho bien. Ah, bueno, es que me entró una llamada rara, no sé, de desconocido. Sí, profe, está bien. Entonces, aquí es donde tenemos que tener mucho en cuenta eso. Ya llegó Marisela. Hola Marisela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, profe, aquí con gripa, pero aquí estamos. Qué bueno, me da mucho gusto que estés conectada. Creo que ya tenía rato que no te había conectada, pero me agrada mucho que estés conectada. Y espero que te mejores. Gracias, profe. Listo. Bien, entonces, como les iba diciendo sobre esta situación, aquí hay que tener mucho en cuenta lo siguiente, porque aquí la propia Constitución establece y obliga que hay que tener sentencias completas. ¿Qué quiere decir completas? Que tenga o que se tome en cuenta la valoración de las pruebas, esto, pero también las actuaciones judiciales, lo que consta en los expedientes, todo se tiene que tomar en cuenta. No es nada más decir, ah, pues esto y ya. Todo se tiene que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, profe. Ok, listo. Entonces, ahí deben de tener mucho criterio con eso. Bueno, sigo entonces con el tema de la valoración. A causas muy diferentes. A veces simplemente a que la declaración de hechos probados de la sentencia ha estado apoyada en pruebas debilísimas y después, por tanto, se ha declarado falsa esa declaración, o a que se han obtenido mediante testimonios falsos o testimonios que presentaban algún defecto por alguna razón, o a que se han obtenido también mediante confesiones pues hechas de cualquier manera y que por tanto han producido una declaración falsa sobre los hechos. O a veces también, muchas veces, y quiero insistir en ello porque será el objeto de la última de estas 3 sesiones, porque la declaración de hechos probados se ha apoyado en pruebas forenses, en pericias científicas, basadas en algunas metodologías, llamémoslas científicas, que tienen detrás poca o nula investigación o que se han realizado por expertos que en realidad eran pseudoexpertos o porque se han realizado a base o sobre la base de pruebas, de indicios de paupérrima o de muy débil calidad y por tanto no se le podían conferir a los resultados ninguna gran fiabilidad. Listo, ahí voy a explicar a qué se refiere sobre esta situación, porque también resulta importante tener en cuenta lo siguiente. Vamos a detener y me van a poder ver. Habla acerca de la prueba pericial, chicos, de las pruebas periciales. Actualmente las periciales se debaten, es decir, no por el hecho de que un perito diga que una firma sí es y el otro diga que no es, ya así se va a quedar y el juez va a tener el conflicto de tener que resolver, no. El propio juez o las propias partes pueden impugnar los peritajes de las partes contrarias, lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, si yo me doy cuenta que el peritaje de la parte actora y yo soy demandado, dice que sí es la firma y yo digo que no es la firma, aparte de emitir mi peritaje, vuelvo a repetir, aparte de emitir mi peritaje a través de mi perito, yo puedo impugnar y tengo que explicar las razones del por qué el peritaje de mi contraparte está erróneo. Entonces, ahí empieza lo que dice la ponente en la plática. Empiezas a debatir la técnica incluso de aquel pseudo experto en una materia. Y dices, esto no es así.
Que eso implica mayor preparación para los abogados, porque es claro que pues nosotros no estudiamos eso, pero nos obligan en la práctica judicial a saber prácticamente de todas las técnicas periciales. Obviamente es lo básico, ¿no? Pero te requiere que aprendas técnicas que de alguna manera no son propias de la carrera, porque esas técnicas son o pertenecen a la criminología y la criminalística, completamente diferentes a lo nuestro, pero que por el ejercicio de la justicia tenemos que aprender en parte, porque obviamente no vamos a ser expertos, pero en parte para poder ocupar ciertos argumentos al momento del desarrollo del juicio. ¿Cómo ven, Marisela y Josué? Bien, es una... Pues sí, bien. Pues a eso es a lo que se refiere en este caso la ponente, pero sigo. O a veces sencillamente porque las defensas no han sido buenas, no han sido bien conducidas, todo el aparato probatorio, y ha conducido al final a una declaración de hechos falsa. Sea por las razones que sea, lo cierto es que los errores judiciales producen efectos terribles porque destrozan la vida de muchísimas personas. La destrozan porque a veces las personas que los han sufrido pues han padecido, han visto limitada injustificadamente su libertad y, por supuesto, su dignidad. A veces incluso han muerto en aquellos, o han sido ejecutadas en aquellos sistemas donde existe la pena de muerte, o a veces sencillamente han arruinado económicamente a esas personas. Lo cierto es que, por unas razones o por otras, los errores judiciales son algo que hay que evitar a toda costa por los terribles efectos que producen. Bueno, el análisis que a mí me gustaría hacer aquí sobre la prueba apunta justamente en esta dirección. No es que vayamos a hacer un análisis en sentido estricto o directamente de los errores judiciales, sino que lo que voy a analizar es, por así decirlo, las condiciones para que esos errores se minimicen o al límite se anulen. Es decir, que no voy a abordar aquí en estas 3 sesiones, no voy a abordar los numerosos problemas dogmáticos que plantea la prueba, que rodean al universo de la prueba, que por lo demás son problemas tratados habitualmente desde la dogmática del derecho procesal y que además son problemas particularmente distintos en las diferentes legislaciones, en los diferentes sistemas jurídicos, sino que de lo que me voy a ocupar es de analizar las condiciones para que el juicio de hecho, o mejor dicho, los resultados que produce el juicio de hecho, se aproximen lo más posible a la verdad y conduzcan, por tanto, a decisiones justas. Por consiguiente, nuestro análisis sobre la prueba va a ser un análisis no legal, sino un análisis epistemológico ligado a las características del conocimiento que desarrollamos en las salas de los tribunales cuando se intentan probar los hechos y, por tanto, a la calidad de los resultados de ese conocimiento. Pero que el análisis sea epistemológico no significa que no tenga también una importantísima dimensión garantista. Los errores judiciales son una lacra para las garantías, producen una afectación de los derechos más básicos de las personas y, por tanto, intentar minimizarlos, intentar estudiar las condiciones para aumentar la calidad de ese conocimiento que se obtiene en la prueba, es también una manera de contribuir a una mayor calidad, garantista del sistema. De hecho, una sentencia basada en una declaración de hechos falsa es el paradigma de una sentencia injusta. Verdad y justicia son 2 conceptos que están estrechísimamente relacionados. Así que este va a ser el tono, la perspectiva del análisis que voy a realizar aquí. Bueno, comenzamos, por tanto, con este tipo de análisis epistemológico. Lo llamativo de
de este tratamiento epistemológico de la prueba, de este tipo de análisis, es que son análisis tradicionalmente descuidados. Por supuesto, cuando uno ojea las bibliotecas jurídicas se encuentra con una grandísima cantidad de artículos, de libros, de trabajos destinados a reflexionar o a estudiar aspectos de la prueba judicial. Es decir, no estoy diciendo con ello que es que no haya nada sobre la prueba, que no haya estudios sobre la prueba. Estudios sobre la prueba hay muchísimos, pero casi todos ellos son estudios que se desarrollan desde la dogmática procesal y que, por tanto, no entran en este análisis de las condiciones del juicio de hecho. No entran a preguntarse qué es lo que estamos haciendo cuando probamos los hechos y cuál es la calidad del conocimiento alcanzado. No entran en este tipo de cuestiones. Pero lo más llamativo es que tampoco ha entrado en ellos demasiado la teoría de la argumentación. La teoría de la argumentación jurídica, como saben, ha experimentado un desarrollo sencillamente espectacular en los últimos tiempos, pero se ha centrado casi exclusivamente en las cuestiones jurídicas, en las cuestiones interpretativas y no ha prestado casi ninguna atención al universo de la prueba, asumiendo, por tanto, que la prueba de los hechos es una cuestión fácil, es una cuestión sencilla, que no plantea demasiados problemas, o lo que es todavía peor, asumiendo que es un espacio de absoluta subjetividad, de extrema discrecionalidad, cuando no de alguna arbitrariedad. Este descuido de la teoría de la argumentación por los estudios sobre la prueba es un descuido en cierto modo sorprendente. Y es sorprendente porque, aunque es cierto que la mayoría, o por lo menos los problemas jurídicos más significativos, son problemas interpretativos, los problemas interpretativos son, pues, no sé, como la punta de lanza de los problemas que plantea el derecho. Las grandes decisiones judiciales son las que están siempre, pues, en los medios de comunicación, son las que marcan la pauta de por dónde va la regulación del sistema jurídico. Aunque esto es así, lo cierto también es que la mayoría de los problemas que se plantean en el día a día de la administración de justicia no son tanto problemas jurídicos, sino que son problemas de prueba. La mayor parte de los pleitos, por lo menos de los pleitos normales, digamos, no de aquellos en los que se lidian grandes cuestiones, son problemas o son pleitos de prueba. Pero además, este descuido de la teoría de la argumentación es en cierto modo sorprendente también, porque la prueba se desenvuelve en un contexto de esencial incertidumbre, en un contexto de inseguridad, en un contexto de problemas. Probar no es una cuestión fácil y, de hecho, hay muchísimas veces polémica sobre qué hechos se pueden considerar o no probados. Es decir, el universo de la prueba, un análisis mínimamente reflexivo sobre todas estas cuestiones, pone de relieve que el juicio de hecho, la prueba de los hechos, es un tipo de decisión más problemática, o tan problemática por lo menos, como el juicio de derecho. Pone de relieve que es el espacio de una decisión judicial donde el juez muchas veces es más soberano y, por tanto, puede ser más arbitrario. Por tanto, es importante prestar alguna atención también a este espacio de decisión que al final lo que representa es un enorme espacio de poder. Precisamente porque se ha cobrado claramente conciencia de este contexto de incertidumbre, de este contexto de problematicidad en el que se desenvuelve la prueba, es cierto también, y es justo reconocerlo, que en los últimos años ya se han realizado desarrollos muy importantes sobre la estructura y sobre la justificación del juicio de hecho. Desarrollos tan importantes que, a mi juicio, hoy podemos decir que, al menos desde el punto de vista teórico,
cosa distinta es la práctica e incluso el desarrollo legal de los sistemas, pero al menos desde el punto de vista teórico se ha superado ya esa visión irracional del juicio de hecho que tanto ha imperado y sigue imperando muchas veces en la práctica. Lo que vamos a hacer aquí es justamente siguiendo la estela de todos esos desarrollos teóricos a los que acabo de referirme, lo que voy a hacer es intentar primero hacer una reconstrucción racional del juicio de hecho. Es decir, reconstruir, mostrar cómo debe ser racionalmente visto el juicio de hecho y después, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es intentar hacer una relectura del principio de la valoración de la prueba y también de la motivación ajustada a esta visión racional del juicio de hecho. Por hacer una especie de croquis o de avance de lo que vamos a hacer, de cómo vamos a hacerlo en las 3 sesiones, la sesión de hoy vamos a destinarla a esa reflexión más generalista sobre qué es el juicio de hecho y cómo debe verse la valoración de la prueba y cuáles son, si es que existen, criterios para la valoración racional de la prueba. Es decir, hoy vamos a reflexionar, por así decirlo, sobre la decisión probatoria, sobre cómo se alcanza una decisión sobre hechos probados. Mañana, por la mañana, en la primera sesión, por tanto, vamos a abordar el asunto de la justificación de esa decisión, de la justificación del juicio de hecho, es decir, vamos a tratar el asunto de la motivación de la prueba para intentar analizar también, en primer lugar, cómo es necesaria y posible esa motivación, en qué consiste esa motivación, cuál es el estilo que parece más adecuado para motivar las decisiones probatorias y al hilo de todos estos criterios intentaré también analizar críticamente algunas prácticas jurisprudenciales que no se ajustan demasiado bien a las exigencias de la motivación de la prueba y, por tanto, que no se ajustan demasiado bien a las exigencias de una valoración racional de los hechos, de un juicio racional sobre los hechos. En la sesión de la tarde, lo que quiero que veamos, lo que quiero que tratemos, es un universo de cuestiones, por supuesto, relacionados con la prueba, pero parcialmente distintos. Vamos a abordar el tema de las pericias científicas, de las pruebas forenses apoyadas en pruebas científicas, por el sencillo motivo de que cada vez más se recurre a todas estas pruebas en todo tipo de procedimientos y no solo en los penales, que suelen ser normalmente el paradigma del uso de este tipo de pruebas forenses. Y quisiera que viéramos en esa última sesión los numerosos problemas que plantea la admisión de todas estas pruebas en el proceso y lo haremos también con una perspectiva crítica, con una mirada crítica, tratando, por tanto, de destruir o de romper un poco esa imagen de objetividad, de infalibilidad, de asepsia, de neutralidad que tienen o que normalmente atribuimos a las llamadas pruebas científicas. Vamos a analizar también, o es lo que voy a pretender hacer, cuáles son los grandes retos que desde dentro de las propias disciplinas forenses, pero también desde dentro del derecho, los grandes retos que tiene ante sí el uso de las pruebas científicas en el proceso. Ahora, vamos a ver sobre esta parte y sobre lo que está aclarando, porque como les estaba diciendo, para ir a la apelación, o sea, cuando yo formule mi apelación, mi escrito de apelación, en lo primero que yo me tengo que fijar es en lo que les estaba diciendo del propio texto constitucional, que la sentencia se encuentre completa, tal y como lo tengo en el mapa, que se tomen en cuenta la valoración, pero también las actuaciones judiciales. Y aquí les voy a poner un ejemplo del por qué, porque esto sucede
de manera, de manera frecuente en los procedimientos. Vean, por ejemplo, yo les decía hace un momento, bueno, ¿qué es lo que sucede? Y les platicaré qué es lo que me pasó a mí, por ejemplo, cuando fui a los recursos, precisamente a los recursos. Recuerdo que cuando tuve un juicio mercantil, un ejecutivo mercantil, mi primer asunto ejecutivo mercantil, a mí se me ocurrió interponer ese escrito de impugnación del peritaje de la parte actora, de la parte demandada, porque yo era actor en ese procedimiento. Y ese escrito de impugnación no está regulado en el Código de Comercio, tampoco está regulado en el Código Procesal. En ninguno de los códigos, en el de procesal civil y en el Código de Comercio, no está regulado. Entonces ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo es que lo hizo valer? Porque recuerda que en la ley lo que no está prohibido está permitido. Y de alguna forma, ninguno de estos códigos me permite impugnar durante el procedimiento el peritaje de la parte contraria, pero también en los propios códigos tampoco me lo prohíben. Entonces, yo lo puedo hacer. ¿En qué tiempo? Porque a alguna forma, pues puede generar duda. ¿En qué tiempo yo puedo impugnar un peritaje de esta naturaleza? Como no hay un término y no hay una regulación específica, aplican los términos generales. Y el Código Procesal Civil te dice que cuando hay algo que no está regulado en el código, para hacerlo valer tienes 3 días. A partir de la última notificación o de la notificación del acto que tú pretendas como tal impugnar o inconformarte. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Me emiten la sentencia en ese procedimiento ejecutivo mercantil y me dicen que no tengo la razón. O sea, yo como parte actora no tengo la razón en esa sentencia, que la razón la tiene el demandado. Pero al momento de que yo recibo, de que yo reviso esa sentencia, me percato que no está el juez no tomó en cuenta mi escrito de impugnación, tomó en cuenta las pruebas, pero no tomó en cuenta mi escrito de impugnación. Entonces, cuando voy a la apelación, le digo al juzgador, ¿sabes qué? Es incompleta la sentencia. Y como es incompleta, la tienes que nulificar y la tiene que volver a dictar. Y así es básicamente el argumento que ocupé en aquella ocasión y sí nulifiqué la sentencia, la volvieron a dictar, pero ya tomando en cuenta mi escrito me dieron la razón a mí. Entonces, ahorita lo que ustedes están viendo es precisamente eso. Es decir, todo lo que implica el hecho de tener una sentencia. No es nada más decir, pues ya decido esto y ya no, es cómo justifica o cómo el juez justifica la decisión que va a tomar a efectos de que exista claridad del por qué está tomando esa decisión y por qué hay una parte ganadora o vencedora y una parte perdedora. Pero todo versa aquí, en la valoración de las pruebas y en las actuaciones judiciales, que las dos son cosas diferentes y distintas. No piensen que es lo mismo. Una sentencia no solamente va a tomar en cuenta lo que se hizo valer mediante prueba, también toma en cuenta lo que se hizo valer durante el procedimiento con las actuaciones judiciales. ¿Me explicó? Chicos. Sí, que no, nada más es lo que ellos interpreten, sino cómo se defendió cada uno o Es lo que correcto. Entonces, ahí es donde hay que tener en cuenta lo siguiente, porque vean toda la situación que se está generando, ¿de acuerdo? Que se está generando ante esta parte y del por qué pues implica esta situación de generar esta índole. Pero vuelvo a repetir, de que, pues bueno, pues vuelvo a repetir de que de alguna forma, pues están, limitados, ¿no? Los jueces también en que deben de ser, como nosotros decimos, omnicomprensivos. Y esa palabra me quedó muy clara cuando la vi en algún peritaje y después la analicé y hoy la ocupo mucho en mis escritos, la palabra omnicomprensivo, es decir, que no solamente ves lo que tienes al frente, sino que ocupas los métodos de interpretación o haces una interpretación
a manera de comprender mejor lo que tienes enfrente. Entonces el juzgador recuerda que tiene que ponderar entre la parte actora y la parte demandada. En ese sentido, él tiene que no solamente tomar en cuenta lo que cada una aportó en prueba, sino también tiene que tomar en cuenta lo que se resolvió mediante las actuaciones judiciales. Y en muchas ocasiones, lo que pasa en actuaciones, ¿qué sucede? Ahí se puede definir las cosas para una sentencia. Por ejemplo, lo mío, el ejemplo que les puse. ¿El escrito de impugnación es una prueba? La respuesta es no. No es una prueba, porque no está como tal como prueba en el catálogo de pruebas del Código de Comercio, por lo tanto no es una prueba. Pero es una actuación judicial que yo hice valer y en base a eso, al final me decretan la razón a mí en ese procedimiento mercantil. ¿Sí queda claro? Como lo dijiste, Maricela, está bien. Josué, ¿te queda claro? Claro que sí. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Me voy al Código de Comercio. Ahora, aquí también hay una situación, bueno, digo, regreso acá. Después de que la sentencia ya me dice que tomó en cuenta la valoración de cada una de las pruebas más las actuaciones judiciales, con base a estos dos, con base a estos dos, el capítulo de resuelve, lo que ustedes van a ver aquí, en base a esos dos, el juez aquí determina qué decisión toma, entre punto y seguido, si el acreedor, si el actor o el demandado tienen la razón. Pero ojo aquí ya no te va a explicar en el resuelve, ya no te va a explicar, aquí en este ya no te va a explicar por qué tomó esa decisión, no, porque recuerda que el por qué tomó esa decisión va a estar aquí en el considerando. Aquí ya nada más te va a decir, el actor tiene razón y por lo tanto páguesele tanto. O el demandado tiene razón y por lo tanto no se le cobre nada. Pero aquí ya nada más te va a decir eso. Realmente el capítulo que siempre se va a atacar o que siempre se va a impugnar es el considerando, porque ahí sí te explica el por qué llega a esas conclusiones. Y si tú no estás de acuerdo, en base al método que ocupó la autoridad, te inconformas. ¿Cómo ven? Es donde nos dice que es el momento de inconformarse. Después ya lo aceptaste, ¿verdad, profe? Ahí tienes que inconformarte en la apelación, pero también para la apelación hay trabas en materia mercantil, hay trabas. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense bien lo que dice aquí. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el Tribunal Superior confirme, revoque, reforme o revoque las resoluciones del inferior, que puedan ser impugnadas por la apelación en los términos que se precisan en los artículos siguientes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quiénes pueden apelar una sentencia? Ahí lo pueden poner en su artículo 1337. ¿Quiénes pueden? El litigante condenado en el fallo, si creyera haber recibido algún agravio. Entonces, yo, como parte perdedora, me puedo inconformar. Y el vencedor también, puedo ganar un juicio mercantil, pero también puedo inconformarme sobre la sentencia. La respuesta es sí. Aquí te lo dice. El vencedor que, aunque haya obtenido el litigio, no ha conseguido la restitución de sus frutos, la indemnización de los daños y perjuicios y el pago de costas. En pocas palabras, aquel ganador que considere que no, prácticamente que no ha sido, que no logró tener todo lo que reclamó en su demanda inicial en el capítulo de prestaciones, que eso, recuerden que las prestaciones son los objetivos del juicio. Si él considera que a pesar de haber ganado no alcanza todo lo que pidió y considera que sí se le debió de haber otorgado, también se puede inconformar a través de la apelación. Entonces, aquí se termina un mito de que el único que se inconforma es aquel que pierde. Falso. Puedes ganar y también te puedes inconformar, siempre y cuando consideres que no lograste o que eres merecedor de todo lo que pediste en tu escrito de demanda y el juez no te lo quiere otorgar de manera completa. Te otorga algunas cosas, pero no todas. Entonces tú dices, no, pues estoy inconforme con tu criterio. ¿Cómo ven?
Pues está muy bien, profe, porque yo pensaba que ya nada más sí quedaba, pero esto está bien porque ya puedes exigir lo que realmente querías. Sí, por ejemplo, tú ganaste, Marisela, un juicio por un ejecutivo mercantil, un pagaré, pero el juez te dice que nada más te otorga el 1% de interés moratorio. Y tú dices, no, me toca el 4%. Y lo quieres defender, te inconformas, apelas, aunque hayas ganado. Eso es muy bueno. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene esta parte. Ahora, vean esta situación. Aquí viene algo triste para la apelación en materia mercantil. Te dice, son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a 705,000 pesos por concepto de suerte principal, es decir, sin intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu juicio mercantil es menor a esta cantidad, no puedes promover la apelación porque es improcedente. Para que puedas apelar tu juicio, tiene que tener un monto arriba de los 705,000 pesos. De lo contrario, no procede la apelación. Si tu asunto es menor a esta cantidad, no procede la apelación. Ahora les pregunto, entonces, ¿cómo se van a inconformar ustedes? Si ya me está diciendo que si mi juicio es chiquito, no puedo promover la apelación, porque no cumple con este requisito de procedencia. ¿Qué promoverían? ¿Un amparo? Muy bien. Si aquí el código me está diciendo que literalmente mi apelación no procede porque no cumplo o no es de tanto dinero, como aquí me lo está aclarando, ¿qué puedo promover para inconformarme sobre la sentencia? El amparo. ¿Qué tipo de amparo? Sí. Amparo directo. Muy bien, Marisela. Promuevo amparo directo. Si, vuelvo a repetir, si mi juicio no es de esta cantidad, no procede la apelación y por lo tanto, si me quiero inconformar sobre la sentencia, tengo que promover amparo directo. Si mi juicio es de esta cantidad o más, primero tengo que promover la apelación y si la llego a perder, promuevo el amparo. Pero primero tengo que promover la apelación si mi juicio es de esta cantidad o más. Si es menor, no voy a poder promover la apelación y tengo que irme al amparo directo. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Lo anotaron, chicos? Anótenlo porque a lo mejor en el examen, ¿qué tal si les pregunto eso y por ahí me los ando reprobando? Pues no, ¿verdad? Entonces anótenlo. Si mi juicio es menor a la cantidad que establece el artículo 1339, para inconformarme de la sentencia procede el amparo directo. Es menor. Artículo 1000, ¿qué? Perdón. Acá está, Marisela. Este es el artículo 1339. José, ¿dudas, preguntas? No, estoy anotando, profe. Bien. Entonces, aquí como podrán darse cuenta, en materia mercantil es diferente que, por ejemplo, en la materia civil, ¿no? O familiar. Porque en esas materias no importa el monto que sea. Si estás inconforme de la sentencia, promueves la apelación, porque no hay un monto en específico. Pero en materia mercantil sí te ponen ese requisito, que debes de tener tu asunto sin intereses al menos 705,000 pesos. Si no es de ese asunto, entonces no procede la apelación y procede el amparo directo.
Si tu juicio es de esta cantidad o más, entonces sí procede la apelación y posteriormente incluso podrás recurrir podrás inconformarte a través del amparo directo. ¿Queda claro? Sí, profe. Ahora, aquí sí hay algo importante. Es qué más voy a ver o qué voy a golpear en estas dos fases. ¿Puedo borrar este mapa que hice aquí? ¿Sí lo anotaron? Sí, profe, ya lo noté. Josué, Sí, profe. vamos a poner nuevo, vamos a poner no guardar. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Porque también aquí cambia el método y estrategia jurídica. Vamos a poner aquí apelación. Y aquí vamos a poner amparo directo. Cambia el qué puedo argumentar en cada uno de estos escritos. Cambia. ¿Por qué? Porque en la apelación me inconformo sobre derecho sustantivo, coma, adjetivo, coma, constitucional y derechos humanos. De eso me voy a inconformar. Mientras que en el amparo directo me inconformo sobre derecho constitucional y derechos humanos. Nada más. Y aquí viene esta gran diferencia. Que no me puedo inconformar de todo en el amparo directo. Ahí tengo que cuadrar las violaciones en violaciones constitucionales o de derechos humanos. Mientras que en el caso de la apelación me puedo inconformar sobre el derecho sustantivo y adjetivo, es decir, sobre la ley regulatoria de la materia, así como la mala praxis de la autoridad, como también el mal ejercicio o interpretación del juzgado con base al procedimiento. Eso lo puedo hacer valer en la apelación, pero no en el amparo directo. En el amparo directo únicamente tengo que cuadrar las violaciones a tema o esquema constitucional o de derechos humanos. ¿Cómo ven? Pues creo que O sea, aquí sí es diferente, lo que podemos alegar. Que estas definiciones de derecho sustantivo, derecho adjetivo, las vieron ustedes desde el primer año. Pero si no se acuerdan, acuérdense, ¿qué es el derecho sustantivo? ¿Y qué es el derecho adjetivo? Josué, Claro que sí, profe. defíneme las dos. ¿Cuál es el derecho adjetivo y sustantivo? Definidos, pues, déjeme acordarme bien.
porque si no, no me van a entender. Marisela, ¿cuál es A el ver, derecho sustantivo y adjetivo? pues el, 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 el derecho, que medio me acuerdo, que es el derecho sustantivo serían todos los códigos civiles, penales, mercantiles, y el derecho adjetivo es aquello que ya tiene que ver, que ya va directo ahora sí, como en el derecho penal o el derecho civil, que ya, o también creo que aquí entraría el derecho también, un poco del derecho mercantil, que ya va directo, ya hay una ley que ya estipula en dónde se consulta el, el delito que se debe castigar. O sea, que de estos dos, No, la si hay definición una de derecho diferencia, sustantivo, Josué, me la dijiste bien, pero derecho adjetivo no. ¿vale? Marisela, El derecho subjetivo, No, adjetivo. el derecho subjetivo no son las formas, las actitudes humanas, no. He aquí la gran diferencia de diferenciar, chicos, esto, porque esto ustedes ya lo aprendieron desde el primer curso o segundo curso, Y saquen ese video. sí. pero es importante porque aquí recae, o sea, ustedes tienen que distinguir esta diferencia, porque si no van a pensar que pueden inconformarse de lo mismo, tanto en la apelación como en el amparo directo, y eso es completamente falso, no te puedes inconformar de lo mismo. Y Hay ahí es donde interrupción de siempre su se debe... audio. ¿Hay interrupción de mi audio, Marisela? Sí, se cortó tantito, no le sé. Es que tal vez sea por mi ruido aquí de las máquinas, Sí, yo sí lo ¿Y ahora dónde escuché. andas, Josué? de mi chamba. Ah, andas trabajando. En mi escondite. Bien, bien. Bien, bien, está bien. A ver, vamos a aclarar esto, ¿de acuerdo? Porque puede generar confusiones, pero de alguna manera sí tienen que distinguirlo porque, vuelvo a repetir, no es lo mismo inconformarte a través del amparo directo que de la apelación. No argumentas lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no argumentas lo mismo? Pues porque son cosas diferentes. Porque si tú piensas que es lo mismo, ahí te vas a perder. Y vas a pensar que es lo mismo y que vas a impugnar igual, y no se impugna igual. ¿De acuerdo? Pero bueno, listo. A Sí, ver, profe. vamos a ver esta parte para que tengamos claro el concepto. Bienvenidos a Office Depot. Hoy queremos compartirte todos los beneficios de ser miembro de Recompensas Office Depot. Valga la expresión, en el derecho tenemos que tener una lógica, no solamente una lógica social, no solamente una lógica moral. En el derecho tenemos que tener una lógica jurídica. Estamos hablando entonces prácticamente de derecho sustantivo y derecho adjetivo. La ideología nos debe hacer ver y nos debe hacer pensar que por lógica jurídica es derecho positivo. ¿Ahí van conmigo? ¿Vamos bien? Para no perdernos, ¿ok? ¿Qué nos está entonces indicando? Derecho positivo. El derecho se clasifica en derecho sustantivo, fíjense.
Se refiere al conjunto de normas que establece los derechos y obligaciones de los sujetos que están vinculados por el orden jurídico establecido por el Estado. Ajá. Es decir, si lo traducimos en ejemplos, basta como mencionar los códigos y las leyes que establecen esta parte. ¿A qué tienes derecho y a qué te obligas? Esa es la parte sustantiva de la materia. Esa es la parte sustantiva de la materia. ¿A qué tenemos derecho? ¿A qué tenemos obligación? ¿Quién lo rige? Un código, una ley, una norma. ¿Ok? El derecho adjetivo, por su parte, ¿qué nos está indicando el derecho adjetivo? Nos dice, por su parte lo integran aquellas normas, fíjense, también dictadas por el órgano competente del Estado, que permitan el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que se establecen con el derecho sustantivo. En pocas palabras, jóvenes, son las leyes existentes, los códigos existentes que nos dicen cómo va a ser el procedimiento para hacer valer la ley sustantiva, esos derechos y obligaciones, pero ya marcado como procedimiento. De ahí que viene precisamente el surgimiento de las leyes y códigos adjetivas. En pocas palabras, los códigos de procedimientos. Ya les he dicho yo, un código civil, jóvenes, donde nos diga derechos y obligaciones que tenemos. Un código civil. ¿Qué sería? ¿Una ley sustantiva o una ley adjetiva? Excelente, excelente. ¿Quién me contestó eso? Yo, Yunuen. Bien, Yunuen. Ahora, ¿cuál sería la diferencia cuando hablamos no de un código civil de X entidad federativa? Ahí establece bien, ya lo dijimos, como ley sustantiva, nuestros derechos y obligaciones. ¿Tenemos derechos? Sí. ¿Podemos, nos lo concede la ley, podemos celebrar contratos de compra-venta? ¿Es un derecho? Sí. Y al mismo tiempo de tener ese derecho de poder celebrar un contrato de compra-venta, surge también una ¿qué? No escucho. ¿Surge qué? La obligación. Exactamente, Jimmy. Exactamente, surge una obligación. Y eso, de poder tener derechos y obligaciones, lo regula la ley sustantiva, el Código Civil. Todo ciudadano, toda persona, de manera particular, tiene derecho, entre particulares, a celebrar contratos de compra-venta. Es un derecho. ¿Puedo vender algo? Claro. Me obligo, surge la obligación. ¿Tengo la obligación de qué? De cumplir. El mismo Código Civil como ley sustantiva me da el derecho a reclamar un ¿qué? Un incumplimiento. ¿Sí o no? Luego entonces, si hablamos ya no del Código Civil, si hablamos del Código de Procedimientos Civiles, fíjate, Código de Procedimientos Civiles, ya estamos hablando de una ley adjetiva, de un derecho
adjetivo, porque el Código de Procedimientos Civiles ya nos rige, nos establece cómo vas a llevar a cabo el procedimiento, ante qué instancia, ante qué autoridad, de qué manera, a través de una demanda y luego qué sigue, y la ley adjetiva, el derecho adjetivo. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué decimos para variar cuando nada cambia? Listo, yo creo que hasta ahí es suficiente, queda claro. Es decir, y aquí voy a hacer un poco más preciso, porque a lo mejor aquí como que surgen dudas. Bueno, si en la apelación me pueden conformar sobre derecho sustantivo, me pueden conformar sobre cómo interpretó el Código de Comercio o la Ley de Títulos la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito el juez. Y en el caso de que también me pueden conformar sobre el derecho adjetivo, también me pueden conformar sobre el método de valoración de pruebas que hace el juez. Aquí. Ojo con eso, ¿eh? Pero ¿qué pasa en el amparo directo? Aquí no me pueden conformar sobre eso. Aquí sobre lo que me tengo que conformar es que las violaciones que se hayan cometido durante el procedimiento que influyeron en la sentencia sean de carácter constitucional o de derechos humanos. Esa es la gran diferencia entre ir a la apelación e ir al amparo directo, porque cambia el sentido de qué cosas puedo argumentar para inconformarme. Y es completamente diferente. Entonces, allí es donde precisamente debemos de tener mucho cuidado al llegar a promover algún tipo de acción. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, ninguna. Pues yo lo había dicho bien cuando dije del adjetivo. No dijiste bien el adjetivo, José. ¿Qué se me barrería la palabra de derecho, de legislaciones o qué? Obligación, la palabra obligación se me barrió, ya me acordé. Sí, es un lugar. Pero bueno, ahí está esta parte y esta situación. ¿Alguna pregunta? Marisela. No, profe, es cuestión de estudiar, como nos dice. Entonces, le digo, es diferente aquí sobre cuál me pueden conformar, es completamente diferente, pero de alguna forma, pues esto implica el que tengamos, pues una nueva forma de también comprender la etapa, pues la etapa jurídica. Esa es la parte fundamental y la parte en donde tenemos que tomar en cuenta, pues eso, ¿no? Es decir, van cambiando las cosas, no se va tornando de la misma manera y esto implica que pues, se vaya generando una nueva forma de ir comprendiendo la técnica jurídica. Entonces, ahí pongan mucha atención porque no es lo mismo. Entonces, vuelvo a regresar aquí a la ley, déjenme regresarme al Código de Comercio. ¿De acuerdo? Entonces, primero tengo una traba, esa, ¿de acuerdo? Para poder ir a la apelación. Si no, ahí, chicos, no voy a poder inconformarme. Ahora, ¿cómo se tramita la apelación? Porque eso también es importante. Bueno, en caso de que promueva la apelación, ¿cómo la tramito? Porque eso también es importante. ¿Cómo tramito la apelación en dado caso que sea procedente? Dice, en los casos no previstos en el artículo 1345, la parte que se sienta agraviada, o sea, que esté inconforme, por una resolución judicial, que sea apelable dentro del tercer día siguiente de aquel en que surta efecto su notificación, deberá hacer saber por escrito su inconformidad, apelando preventivamente esta sin expresar agravios. De no presentarse el escrito de inconformidad a que se refiere este párrafo, se tendrá por precluido el derecho del afectado para hacerlo valer como agravio en la apelación que se interponga contra la sentencia definitiva. Entonces, ¿cuántos días tengo, chicos, para inconformarme de la sentencia? 3, ¿no, profe? 3 días, pero ojo con lo que dice, sin agravios, sin agravios. ¿Esto qué quiere decir? Que únicamente tienes que presentar un escrito manifestando que estás inconforme con el resultado de la sentencia. Nada más. Dentro de los 3 días. Y luego, ¿qué más dice?
Dentro del plazo de 9 días a que se refiere el artículo 1079, el apelante, ya sea vencedor o vencido, deberá hacer valer también en escrito por separado los agravios que considere que le causaron determinaciones que combatió en las apelaciones admitidas. Es decir, vamos a poner aquí, ¿de acuerdo? Apelación. Vamos a poner aquí un mapa para que lo tengamos en cuenta. Sentencia. ¿De acuerdo? Y la sentencia va a tener dos caminos. Pero los dos van correlacionados aquí. En el primer escrito le hago, vamos a poner 3 días, hago valer mi inconformidad. Y dentro de los 9 días, explico mis agravios. O presento, mejor, no explico, presento mis agravios. Entonces, se tienen que hacer valer dos escritos, dos. El primero de ellos dentro de los 3 días, en donde hago valer mi inconformidad, estoy inconforme, no expreso agravios, o sea, no explico el por qué la sentencia está mal. Pero dentro de los 9 días, tengo que presentar mi escrito, ahora sí, presentando mis agravios y explicando por qué la sentencia está mal. ¿Dudas, preguntas? Ya, profe. ¿Seguros? Josué. Ahí vamos, ahí vamos. Sí. Entonces, aquí en eso se tienen que fijar ustedes. Obviamente para que pues no pierdan el derecho, porque aquí ya te lo está diciendo. Se está explicando que, en pocas palabras, 3 días dices estoy inconforme con la sentencia, punto, sin explicar las razones. Y 9 días, ahí sí tienes que explicar las razones del por qué estás inconforme. Ahora sí ya tengo pregunta. ¿Esos 3 días se supone que es dentro de la audiencia o lo puedes presentar por escrito? No hay audiencia, porque aquí es después de que ya te notificaron la sentencia. Obviamente lo presentas por escrito. Ok, y ya tengo 9 días para recaudar todo lo que tengo para demostrar que no... Ojo con eso también, Marisela. En la apelación no hay pruebas, tampoco en el amparo directo. Ni en la apelación ni en el amparo directo existen pruebas. Entonces ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué es lo que qué es lo que tengo que argumentar? Precisamente, tienes que argumentar. Los agravios, ¿no? Un agravio, o sea, argumento un agravio que no se me aplicó de acuerdo a tal artículo, tal Exactamente. Lo hizo mal. Exactamente. Es mal, lo hizo mal el juez, ya se lo presento. ¿Por qué? Porque la ley dice esto y esto y esto. Y también en el otro, sí. Pero todo tiene que ser argumentativo. O sea, aquí ya no vas a presentar pruebas. Todo es en base a argumentación. Todo. Entonces,
eso es lo complicado de estos dos procedimientos, independientemente de que vayas a la apelación o al amparo directo. Aquí ya no tienes la posibilidad de presentar pruebas. Aquí es tu propio argumento. Y ahí ustedes, cuando redacten esos escritos, se van a probar si realmente son buenos argumentando o no, porque no llevas pruebas. Y eso implica, pues, sí, eleva el grado de complejidad del medio de impugnación, porque es en base argumentativa. Es más, ahí también puedo argumentar de que mis pruebas están correctas conforme a la ley, el apartado, que es, ahí le puedo decir todo, ¿no? Y que el juez no le dio el valor correcto porque le faltó, o sea, ahí ya puedo ya decir todo Es en correcto. ese argumento. Es correcto, pero ya las pruebas ya se desahogaron en el primer juicio. Entonces ya no hay pruebas, aquí ya nada más tienes que argumentar el por qué está mal la autoridad. Es complicado, sí, porque es obviamente tu propio argumento. Y a lo mejor lo apoyas señalando algunas fojas del expediente o incluso de la propia audiencia oral. En el minuto número tal de la audiencia, ¿no? Y pasó esto. Entonces, en eso tienes que tener en cuenta eso. ¿De acuerdo? Claro, profe. Marisela, ¿todavía tienes alguna duda o pregunta? No, profe, ya me quedó claro. Entonces, deben de tener mucho cuidado ahí en ese sentido, porque sí, precisamente eso es complicado. Porque bueno, en el procedimiento, pues tienes las pruebas y te defiendes con ellas, pero aquí no, aquí nada más haces señalamientos y argumentas el por qué está mal la autoridad. Obviamente lo explicas con argumento jurídico, ¿no? O sea, te apoyas también en la propia ley o en jurisprudencia y dices, es que la jurisprudencia dice esto y la autoridad hizo esto, etcétera, ¿no? O la autoridad hizo esto, pero la ley dice esto. Pero ya empiezas a argumentar, pero es pura argumentación allí. Entonces, aquí es lo diferente. Para que ya después, ya pueda yo pues el amparo, meter el amparo directo, ¿no? Parar el agravio, pues. Ahora, recuerden esto, la apelación y el amparo directo proceden contra la sentencia, contra la sentencia. Sí, contra la sentencia del juez. Ahora, pero ¿qué pasa durante el juicio? Porque eso también pasa. ¿Qué pasa si durante el juicio me ocurre una violación, una violación procesal? Pues ahí procede el recurso de revocación. Acá está. Permítanme. Aquí está. ¿Qué pasa si durante el juicio me pasan violaciones y yo me quiero inconformar? Ahí procede el recurso de revocación. Pero este es durante el juicio. Durante el juicio. No es como la sentencia, porque la sentencia ya es cuando ya terminó el juicio. Y aquí es durante el juicio. Ah, es que hubo un acuerdo que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el juez. ¿De acuerdo? Y me quiero inconformar, promuevo el recurso de revocación. ¿Sí vamos bien? Chicos, ¿Promuevo el recurso de qué? vuelvo a repetirles, chicos. Durante el juicio existen actos de la autoridad o acuerdos de la autoridad. Si yo no estoy de acuerdo o conforme con algún proveído de la autoridad, promuevo el recurso de revocación.
Sí, profe, ya, claro que sí. Entonces, Es contra la durante el sentencia se juicio. promueve la apelación siempre y cuando sea mayor a 700,000 pesos. O en su caso, el amparo directo. Pero sobre los acuerdos de trámite, durante el juicio y antes de que se sentencie, procede el recurso de revocación. Esa palabrita de revocación es algo así como quien dice, a ver un momento, su señoría, pero se me está violando mi derecho en esta situación y en esto, conforme a mis pruebas, o en esto, y sabe qué, pues me inconformo, No, y no, no, Josué. digo, No, no Josué. es inconformidad, A no ver, es inconformidad. vuelvo a repetir, Josué. El recurso de revocación se promueve en contra de los proveídos autos o acuerdos de trámite. Ah, ok, De trámite. Lo sí, que tú me estás diciendo son actuaciones de la autoridad y para las actuaciones de la autoridad no se promueve el recurso de revocación. Ahí se promueven las vías incidentales. ya. Pero lo voy a dejar un poquito más claro porque no se deben de perder. ¿Puedo borrar esto? Sí, Ok. Nuevo, no guardar. Vamos a dejarlo más claro. ¿De acuerdo? Contra la sentencia. ¿Con qué me pueden conformar? Uno, me pueden conformar a través de la apelación. Ya saben los requisitos que hay que tener. O dos, me pueden conformar también a través del amparo directo. Ok, y aquí vuelvo a repetirle, normalmente nosotros, sobre los acuerdos de la autoridad, el nombre correcto de lo que nosotros llamamos autos o acuerdos es proveídos, también conocidos como autos, también conocidos como acuerdos, ¿de acuerdo? Contra estos procede el recurso de revocación. Y sobre las actuaciones, coma o diligencias de la autoridad, contra eso se promueve las vías incidentales. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿O lo están copiando? Yo lo estoy copiando, profe. Copienlo. yo también, yo también.
Ya, profe. Ya, profe. ¿Ya? Entonces, ahí es donde de alguna forma Profe.
Chicos, tuve ahí un problema con mi luz. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Listo, no sé qué ahí sucedió. Pero bueno, entonces les decía, no se vayan a confundir porque de alguna forma, pues sí, a veces resulta un poco confuso, pero es precisamente por eso. La vía incidental es por actuaciones o diligencias. Sobre los acuerdos, provedidos o autos, nosotros como abogados ocupamos esas palabras como sinónimos, pero lo correcto es decir proveídos. En esos casos procede el recurso de revocación. Y ya sobre la sentencia, procede la apelación y en su caso procede el amparo directo. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, chicos. Está algo complicadito, profe, pero yo creo que hay que estárselo repitiendo, ¿no? Para entenderlo mejor. ¿Cómo complicado? Sí, bueno, son tres, ¿no? ¿Cómo tres? No Pero, entiendo. ajá, el recurso de apelación, la inconformidad y el amparo. Pero hay que saber exactamente en dónde meterlos y qué es lo que nos pide cada uno. La inconformidad. Bueno, es que de lo que nos acaba, del mapa que nos acabamos de, Les hice dos. porque uno, bueno, es que con lo que dijo mi compañero, uno es dentro del juicio y otro es hasta la sentencia. Eso es lo Ajá, que es yo me correcto. acuerdo poco, pero sí. Ajá, la revocación es dentro del juicio y hasta la sentencia es la apelación. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Josué? ¿Sí andas ahí, Josué? Creo que Josué anda por allí. Oye, Mari, hace un ratito dime, Josué, te escucho. Josué, creo que Josué no tiene audio ahora. ¿Y ahora qué pasó, Josué? Le pasó lo mismo que a mí. Pero bueno. Cada cosa que pasa. En fin, bueno, checamos esto para reforzar el tema de los medios de Bueno, bueno, impugnación. Sí, ya te escucho, bueno. Josué. A ver, es que estoy confundido mucho, lo escucho muy lejos, muy lejos. ¿Usted me escucha? Sí, pero muy lejos. Ahorita voy a ver, voy a refrescar. Ya te escucho mejor. Listo, bueno, vemos este video, chicos, y regreso con ustedes. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones instant. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Becerril de la IAPA. Soy profesor de las materias de Derecho Procesal Civil y Mercantil aquí en el Centro de Estudios Carbonell. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas sugerencias sobre el objetivo, la finalidad y el trámite de los recursos en los juicios civiles y mercantiles. Para empezar, hay que iniciar señalando que la palabra recurso viene del prefijo recursar, volver a revisar, volver a analizar alguna decisión judicial. El recurso es una especie dentro del género llamado medios de impugnación. Hay distintas clases de medios de impugnación que sirven para revocar o anular alguna decisión jurisdiccional, como por ejemplo los incidentes y también los recursos. Ahora bien, no en toda clase
de juicios existe la posibilidad de interponer recursos. Por ejemplo, los juicios orales, tanto en materia civil como mercantil, por disposición expresa de las legislaciones, no permiten ningún tipo de recurso, ni siquiera recursos horizontales contra las decisiones ahí dictadas. Algunos otros requieren cierta cuantía para que sean procedentes algunos tipos de recursos. Por ejemplo, en materia civil y mercantil, para que proceda la apelación, las cuantías, si los juicios fueran de cuantía determinada, requieren ser superiores a los 633,075 pesos en el año 2018. Fuera de ahí, si no superan esa cuantía, pues no cabría la apelación, sino otro tipo de recursos ordinarios. Ahora, es un poco complejo el sistema recursal que se prevé en la ley, porque contempla varias hipótesis, varios plazos y distintos tipos de tramitologías a llevar a cabo. En materia civil, la regla es que las sentencias definitivas se apelen en un plazo de 12 días. La apelación es el recurso de mayor grado de intensidad porque se permite que un tribunal superior jerárquico al emisor de la resolución combatida vaya a revisar lo hecho por el interior. 12 días. En materia mercantil, las sentencias definitivas se impugnan en un plazo de 9 días. En materia civil, las decisiones que paralizan o ponen fin al juicio o resuelven un incidente se apelan en un plazo de 8 días. En materia mercantil, 6 días. Y en ambos, en materia civil y mercantil, los autos que se apelan preventivamente tienen un plazo de 3 días para hacerse valer esa impugnación. Ahora bien, las apelaciones no todas se tramitan como antaño era, de forma inmediata, sino que hay algunas, la mayoría de hecho, que se apelan preventivamente y se van a resolver hasta el final, si es que la sentencia te es adversa o no siéndolo, si la contraparte apela, tiene necesidad tú de expresar los agravios contra las decisiones que te hubieran sido desfavorables en el curso del procedimiento. La apelación pertenece a esa clase de recursos donde se devuelve la jurisdicción al tribunal originario, que es el de alzada, para que él la reasuma y dicte la nueva resolución. A diferencia de otros tipos de recursos, como la queja, que existe solo en materia civil, en materia mercantil solo hay apelación y revocación, reposición. La queja es un recurso de los llamados de anulación, donde lo único que se hace es que se anula el acto combatido y el tribunal originario va a emitir una nueva decisión. ¿Cuál es la materia importante del recurso? El agravio. O sea, que el afectado exponga al tribunal de qué te dueles, por qué te dueles y cómo trascendió eso al resultado de la decisión que estás combatiendo. Antaño, la jurisprudencia de la Suprema Corte decía que los agravios pues, tenían que ser en base a un silogismo jurídico, que era contraponer una premisa mayor, que era la ley, versus una premisa menor, que era la hipótesis o caso concreto, y al chocarlos uno con otro, te originaba ahí una conclusión. Hoy día ya no rige esa regla, ya basta la causa de pedir, pero sí tienes tú como recurrente que decir por qué te afecta la decisión. Y no solo eso, si el tribunal emisor de la decisión combatida dio varios argumentos para sostener su criterio, tienes que combatir todos y cada uno de ellos, si es que cada uno en individual fuera suficiente para sostener el sentido de lo resuelto. En materia civil tenemos varias clases de recursos ordinarios, como el recurso de apelación, denegada apelación, recurso de queja y recurso de revocación, o también llamado reposición si fuera en segunda instancia. En materia mercantil solamente hay 2 recursos, recurso de apelación y recurso de revocación, también llamado reposición en segunda instancia. A final de cuentas, conviene que tengamos un pequeño cuadro sinóptico, una estructura para conocer los plazos de cada uno de ellos, saber cuáles son de apelación preventiva, cuáles son de tramitación conjunta con la definitiva, cuáles tienen que llevar agravios de inmediato, y no olvidar combatir todas las decisiones que sustentan cada resolución de las que nos estamos oyendo. Gracias. Eso es importante, tal y como lo mencionaba, debemos de tener en cuenta que cuando yo me voy a inconformar sobre algún acto de alguna naturaleza, actualmente ya no tengo bueno, eso dice la teoría ahora, ¿no? Que ya no tengo que decir con tanta precisión por qué me causa agravio o molestia, sino que simple hecho de que le diga a la autoridad que me genera
inconformidad, la autoridad va a entrar al estudio del acto para verificar si existe una violación hacia mis derechos fundamentales o no. Y ahora, esta petición simple se le conoce como la causa de pedir. Simplemente, es decir, no te alcanzo a argumentar completo en qué me surge agravios, pero te digo que me duele, ¿no? Me viola tales derechos este acto. Y en base a esto, con la simple causa de pedir, con eso basta. La verdad es que ahora les voy a decir lo que yo pienso sobre la causa de pedir. A mí me parece como un medio de tener mucha confianza sobre tu asunto. Y yo la he ocupado en algunas ocasiones muy escueta y me ha salido negativa la causa de pedir, la verdad. Y a partir de esas ocasiones, soy muy preciso en explicar por qué me causa agravio una actuación de una autoridad y normalmente me otorgan el derecho, o sea, me dan la razón. Entonces, yo la verdad es que sí prefiero argumentar de manera precisa y tal vez a lo mejor compleja que únicamente manifestar mi inconformidad. ¿Por qué? Porque precisamente en eso deriva también el éxito de conseguir el amparo o no, o conseguir una sentencia favorable o no. A pesar de que sí, la jurisprudencia te habla acerca de esta causa de pedir, de que no tienes que ser tan explícito, con el simple hecho de que nada más lo pidas, la autoridad tiene que entrar al estudio y él tendrá que analizar, ya con eso basta. Yo no estoy, no, o a mí no me agrada tanto esa famosa causa de pedir, porque, les vuelvo a repetir, me ha salido en algunas ocasiones negativa. Prefiero ser muy explícito, y de alguna forma, pues, cuando soy así, pues, me otorgan, es más fácil que me otorguen, ciertos procedimientos de alguna forma. Pero bueno, no, por ahí tenías una duda, Josué. Dímela. Josué. Creo que José ya no me escucha. ¿Alguna duda o pregunta, Marisela? No, profe, todo bien. Les vuelvo a repetir, esta nueva fórmula a mí, dice Josué, mi duda era que no me tenía que esforzar en el argumento. Con esta causa de pedir, no te tienes que esforzar en el argumento. Pero les vuelvo a repetir, en base a mi experiencia, a mí no me gusta mucho ser muy, muy ambiguo. Prefiero ser muy explícito a la hora de invocar algún precepto de esta naturaleza, porque normalmente como que tú también le guías a la autoridad por dónde quieres que haga el estudio, mientras que cuando se lo dejas a su libre arbitrio, entienden lo que quieren y hacen lo que quieren. Y eso es lo que a mí no me agrada mucho. Sí prefiero como guiarlos un poco o desviarlos a lo mejor de su argumento, con base en mi argumento, para que a lo mejor pueda tener algún tipo de beneficio de esta naturaleza. Pero va a depender mucho de la... Ajá, es un arma de dos filos, exacto. Es un arma de dos filos, como te puede salir a favor, como te puede salir en contra, y eso es lo que a mí no me agrada tanto. Prefiero ser muy explícito y argumentar, pero ese es en base a mi experiencia. Hay abogados que de alguna manera a la causa de pedir le den mucha benevolencia, pero a mí no me agrada tanto, porque no me gusta tampoco que me concedan las cosas a medias. Y es por eso que de alguna forma, pues siempre trato de pelear todos los conceptos posibles, habidos y por haber. ¿Comentarios, Marisela? ¿Josué? No, profe. ¿Todo bien, Josué? Todo bien, creo. Listo. Pues yo creo que hasta aquí dejo la sesión del día de hoy, ¿de acuerdo, chicos? Sí, profe, de fecha de ese examen, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Cuídense. Gracias, Nos igualmente, bonito. vemos.